Buenas noches. Vamos a iniciar pues en este momento con la tutoría de repaso de la asignatura de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 1. Esa tutoría de repaso, Kenia, bienvenida, se va a utilizar precisamente para solventar algunas dudas que ustedes tengan hasta este momento en relación a todo lo que ya pudieron haber revisado de la unidad número 1. Esa va a ser la intención, como lo dije en su momento, creo, en la tutoría número 1, les mencionaba de que para las tutorías de repaso no van a haber agendas, sino más bien se van a solventar dudas, inquietudes que tengan acerca de las actividades que estén en curso o de los materiales que ya ustedes han tenido la oportunidad de leer. Entonces, tomando bien ese detalle, ¿verdad? Y vamos a comenzar, pues, con el desarrollo de esta tutoría de repaso. Y me gustaría, pues, conocer, Kenia, en tu caso, cómo estás hasta este día en relación en dos aspectos. Por un lado, la lectura y visualización de los materiales, y por otro lado, pues, cómo está la situación con la tarea 1, que es con respecto al ensayo que ustedes deben entregar esta semana. No sé si tienes el micrófono o puedes escribir, pues si no es así, puedes escribir cómo estamos en este momento en relación a las dos preguntas que te siguen. Vale, muy bien. Me comentas por ahí de que ya leíste parte del material, has visto los videos y el ensayo aún no ha sido iniciado. Y es entendible porque pues son varias materias y se entiende el hecho de tantas actividades que hay que ir haciendo y organizando precisamente todo eso. Ahora bien, vamos a ver. Contestada esa parte, me gustaría saber ahora pues cómo, con respecto a los materiales. Más allá del hecho de si no hay pregunta, de si no hay inquietudes sobre ello, me gustaría conocer qué te han parecido esos materiales. Eso por un lado. Por otro lado, de todo lo que has leído al momento, ¿cuál es aquel material que te llama más la atención? ¿Y por qué te llama más la atención ese material? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, se escucha muy bien. Referente a las dos preguntas que me hacía,
considero que el material está bastante interesante y uno de los documentos que más me ha llamado la atención es el que habla sobre la educación inclusiva, una visión desde la discapacidad. Eh, Me llama bastante la atención porque creo que como futuros docentes tenemos que tener claro que los niños, todos son niños, no importa el problema, ya sea su discapacidad o cualquier problema en el que ellos se encuentren, pero como docentes tenemos que hallar la forma de, de adaptarnos y de ayudarle a él, porque, bueno, incluso después de ese material está un video que me llamó mucho la atención porque yo he visto ese tipo de docentes, he visto el buen docente, el que se preocupa porque el niño no aprende por saber cómo ayudarle y el docente que le reprocha todo al niño y técnicamente le echa la culpa al niño, cosa que como docentes tendría que ser algo diferente. Tendríamos que descubrir de cierta forma por qué los niños tal vez no aprenden sobre ciertos temas o cuáles son las dificultades que tienen para ayudarles, para orientarlos. Eso ha sido de lo que más me ha llamado la atención de esta unidad. Igual me llamó mucho la atención los videos que colocaron sobre los distintos tipos de síndrome. Y referente a esos videos, me llamaba mucho la atención que las personas comúnmente piensan de que una persona con síndrome de Down no se puede desarrollar ampliamente en un entorno, cosa que, bueno, hoy en día se ven muchos ejemplos de personas con esta discapacidad y aún así se desarrollan, se desenvuelven en los entornos de trabajo bastante bien. Entonces, creo que es bastante importante todo lo que han colocado en esta unidad. Igual lo de las personas no videntes, todo lo que tiene que ver con la inclusión está bastante interesante. Realmente me ha gustado mucho lo que he encontrado en esta unidad. Vale, muy bien. De hecho, es interesante lo que mencionabas, porque de pronto, vamos a ver, te lo voy a plantear así. Cuando te hablan de las tecnologías de la información, ¿qué es lo cuál es la idea que se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra, tecnologías de la información? Serían como herramientas que brinden una información o que brinden una ayuda. Muy bien, es correcto. Y de hecho, a la que muchos posiblemente tienen hoy en día acceso, o se puede decir que un gran porcentaje tiene acceso hoy en día a las tecnologías que nos ofrece precisamente la herramienta de Google. Es decir, si cuando se crea, por ejemplo, como algo básico, una cuenta de Google, te das cuenta que tenés acceso, por ejemplo, a un disco interno, llamémosle de esa manera, para almacenar archivos, a una aplicación más como Meet, Google Meet, en la que podés grabar clases, en la que se pueden desarrollar clases en vivo, a calendarios, a YouTube como tal, para poder reforzar contenidos buscando videos, ¿verdad? Dentro de estas herramientas. Entonces uno se da cuenta, bueno, dentro de ellas también está Google Classroom, que es una de las más utilizadas, de hecho, al momento dentro de la educación. Esas son precisamente las tecnologías de la información y son prácticamente a las que se puede tener acceso con más facilidad. Claro, se requiere conexión a Internet, sí. Ahora viene el hecho, bueno, pero ¿cómo acceder a ellas? Muy bien, sabemos todos los recursos que necesitamos tener, desde un dispositivo móvil o computadora hasta una conexión permanente a Internet, o al menos que sea estable esta conexión a Internet. Ahora viene la otra parte y que es donde se complementa precisamente la asignatura,
que se acerca de las necesidades educativas especiales. Creo que cuando te referías al documento de que habías tenido la oportunidad, creo que te referías a este, ¿verdad? Del exterminio a la educación inclusiva, una división sobre la discapacidad. Entonces, como lo observaste en el video que lo acompañaba, me recuerdo que también les hice mención sobre ese video, se ven los dos tipos de maestros. Los dos tipos de maestros que atienden a un estudiante que en teoría no tiene ni una discapacidad. Es decir, cuando se ve la percepción de un maestro, del primer maestro, ese maestro posiblemente diga, no, es que el estudiante no tiene una discapacidad, porque él puede ver, él puede escuchar, él puede hablar. Entonces, si no tiene ninguna de esas tres dificultades, para cualquier maestro puede decir, el niño es completamente sano y por lo tanto no merece un trato especial dentro del aula. Ahora bien, por ello, era importante también este documento acerca de los glosario de términos sobre discapacidad, porque ahí nos damos cuenta que no precisamente los aspectos físicos como tal son motivo de una discapacidad, sino también los problemas que él tenía, que ese niño tenía. Él decía que veía las letras, decía él, flotando, él las veía volar. Entonces, bueno, se ve la situación con el segundo maestro, donde él dice, en algún momento en el video, él dice, el niño es inteligente, solo requiere más atención. Y busca esas técnicas, nuevas técnicas de cómo enseñarle. A un niño, por ejemplo, de esa categoría, un niño que puede ver, que puede escuchar, que no tiene problemas de habla, con facilidad puede conectarse, por ejemplo, de un dispositivo móvil a una clase en línea. Ahora, la pregunta sería, ante la situación del problema del aprendizaje del niño, en X materia, por ejemplo, sin generalizar alguna materia como tal, te pregunto, y de acuerdo a lo que ya pudiste observar, ¿qué método tomarías, por ejemplo, para poder enseñarle al niño sin que éste se salga de la situación en la que está, para que logre tener una buena comprensión e ir avanzando, aunque sea despacio, en el aprendizaje del mismo? Considero que en un caso así es necesario que el docente ponga un poco más de atención, como usted lo mencionaba, en el estudiante. Lo que puede hacer es darle como un refuerzo, que siempre las clases las lleve en orden junto con sus demás compañeros, pero que tener como un tiempo extra con este estudiante para ayudarle a comprender aquello que se le dificulta. Eso es correcto, y de hecho es la manera correcta en cómo se podría llevar a cabo esto, para lograr el mayor aprendizaje como tal. Ahora, en nuestro país existe, hay una situación como tal. Hay una palabra que se escucha mucho con frecuencia dentro del ámbito educativo y es la palabra talento. Este niño es bueno para matemática, este niño es bueno para ciencia, este niño es bueno para el deporte, varios ámbitos. Y dentro de la educación se da precisamente esto. De pronto, el niño puede matemática, entonces reforcémoslo en lo que no puede. Muy bien, lo refuerzan en lo que no pueden. Lógicamente, el sistema nos lleva precisamente a que cada estudiante debe aprobar el 100% de materias. Eso de ley. Llega hacia un bachillerato, termina la universidad cursando tantas materias y hay una situación en la que muchas veces se pone poco cuidado. Y es cuando se habla en algunas ocasiones del talento desperdiciado.
Por ejemplo, si un niño es bueno para dibujo, bueno, a él le gustan todas las materias, pero especialmente le gusta dibujo. Y la escuela consta de talleres de dibujo que están fuera del periodo escolar, que son como extra, actividades extras que la escuela realiza. Como parte del cuerpo de maestros de una escuela, ¿recomendarías que el estudiante que es especialista en dibujo, que puede, o al menos que se le ve que tiene el talento de dibujo, se le incluya al taller de dibujo o se le incluya a un taller de matemática que es donde ella tiene más problemas? ¿Qué respuesta me darías ante esa situación? Bueno, en ese caso, si tienen mayor dificultad en el área de matemáticas, en lo personal, como docente le aconsejaría al padre de familia que considere que su hijo necesita lo que es mejorar en esa área. Pero si existe la posibilidad de que no afecte al niño en su tiempo, y ya que es algo que por lógica va a desear de estar en ese taller de dibujo, entonces si no afecten sus horarios y le dé el tiempo para asistir al taller de matemática, entonces que sí, puede tomar el taller de dibujo, pero lo primordial sería que reforzar un poco más en las áreas que lo necesita, porque es cierto, hay muchos estudiantes que tienen talento en ciertas áreas, pero este, debido a que muchas veces se enfocan en esas áreas, pierden lo que es el interés en otras asignaturas y es cuando tienen problemas para ya después cursar las demás materias, terminar el año escolar. Entonces, yo siento que eso sería lo que aconsejaría, pero no sé si estoy en lo correcto. De hecho, sí, porque como lo mencionaba, de acuerdo al sistema es necesario la aprobación total. Y es que una de las situaciones es que prácticamente una materia está en todas. Matemática está casi en todo, pero también la literatura está casi en todo. Esa es la línea prácticamente que se debe de llevar. Tanto reforzar aquello que a él le cuesta, tomando, como repito, ¿verdad?, esas situaciones extras, ver cómo reforzar a un estudiante, pero a su vez también ver qué tan lejos puede llegar con el talento que éste tiene. Por eso muchas veces en las instituciones se dan lo que se conoce como semanas culturales, para que la mayoría de estudiantes pues, participe de estos eventos, y es ahí donde se descubren muchas veces los talentos, como yo mencionaba. De hecho, la universidad como tal cuenta con un programa de jóvenes talentos. En su gran mayoría, bueno, en lo personal conozco el de Santa Ana, que es enfocado a la parte matemática, especialmente a la parte geométrica. Y ahí se ven niños de 8, 9, 10 años resolviendo ejercicios de universidad. Lógicamente ese ya es otro nivel aparte. Ahora, jóvenes o niños con proyección hacia un proyecto, es precisamente, y es acertado lo que me decías, se da por aparte ese proyecto para dar un mejor aprendizaje de lo que él ya maneja, pero a su vez no descuidando la parte primordial, que es el conocimiento general del todo. Es decir, si 5 asignaturas llevo, procurar la aprobación máxima dentro de cada una de las asignaturas. Y es muchas veces el error que se comete. Como en esta puede, dice, démosle prioridad a lo otro, descuidó lo que podía. Y de pronto empieza posiblemente a subir una, pero a descender la otra. Son muchas veces los errores que se dan, de no tratar o de cometer muchas veces inconscientemente el error de no llevarlo a la par, o al menos de no ponerlo alineado con los demás estudiantes. Creo que ustedes me mencionaban que el otro ciclo precisamente van a práctica. Y es muchas veces de las situaciones en las que ya uno se enfrenta en la realidad. Bueno, ¿cómo hacer? Porque fácil es de pronto mencionarlo en una clase,
pero viene la situación, ¿cómo lo voy a aplicar? Ya estando en el aula, si me topo con una situación de ese tipo, ya enfocado prácticamente a la parte de la discapacidad, que es lo que acá nos interesa. Eso que te pregunté anteriormente era de forma general, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se le da la atención primordial hacia un estudiante que tiene precisamente una discapacidad conocida pues dentro de este glosario de términos sobre discapacidad? Bueno, acá puede que haya muchas más, pero de pronto, ¿qué pasa si yo me encuentro con una situación de este tipo? Entonces, es lo que interesa, en lo que interesa reforzar. Al inicio te hacía la pregunta, ¿verdad? ¿De qué entendías por tecnologías de la información? Y quizás, no sé en tu caso, pero te lo voy a preguntar en lo personal. Cuando empezamos a ver solo elementos teóricos, centrarnos solamente en situaciones teóricas, no existió aquella pregunta de por qué comenzar con teorías y la asignatura es sobre tecnologías de la información. ¿No te pasó por la mente una pregunta de ese tipo? La verdad que no, porque ya hemos recibido otras asignaturas que tienen que ver siempre como con herramientas o con ciertos programas, pero nos incluyen primero la teoría. Entonces no tuve esa curiosidad. ¿Y en una previa tuviste alguna curiosidad, digamos, en alguna primera materia que era tecnológica, no tuviste esa curiosidad? Sí, en ese caso sí, incluso sentía extraño que primero fuera solo teoría y que no fuera nada práctico. Y ya después nos fueron incluyendo lo que es la práctica. Muy bien, y es correcto, es decir, de pronto se comienza igual, como lo mencionabas en materias anteriores, comenzamos con la parte teórica, pero teórica en el sentido de la necesidad de conocer, pues precisamente, los retos a los que nos vamos a enfrentar cuando tengamos que aplicar tecnología y sepamos que no existen, no exista, ¿cómo explicarlo? Las herramientas suficientes para poder dar estas clases, aplicar estas partes de las tecnologías. Porque acá, en este documento particular de las nuevas tecnologías y la atención a la diversidad, encontraba pues una frase en concreto, y era la alfabetización digital. ¿Por qué razón? Bueno, porque alfabetización, uno lo traduce con saber leer y escribir, pero traduzcámoslo a la parte digital. ¿Cómo hacer para poder precisamente impartir una clase totalmente virtual sabiendo que no existe una alfabetización digital como tal, que es, como lo mencioné en su momento durante la tutoría 1, la situación en la que se enfrentó el país, y no solo este, sino muchos países más, al cerrar prácticamente todas las instituciones y pasar toda la virtualidad. En casos como nuestro país, que no suspendió actividad, al menos que no suspendió las clases, sino que las mantuvo, decían ellos, de forma virtual, pero con demasiadas limitantes, que quizás en el tiempo se ha logrado ir superando poco a poco, pero que todavía existe una brecha muy grande para que sepamos completamente este concepto de alfabetización digital. Esto, lógicamente, nos llevó a un cambio en el proceso educativo. Esta modalidad, si se recuerdan, era semipresencial. Tutorías presenciales los días sábados, junto con actividades evaluadas en día sábado, y tutorías de refuerzo que se daban entre semana, en la semana correspondiente a la tutoría. Bueno, se llevó todo directamente a la parte virtual. Solo imaginémonos lo que sucedió en aquel momento con materias matemáticas como tal, en la que
se tenían que hacer exámenes y no se podía llegar a hacerlos presencialmente. Por primera vez, las carreras relacionadas a la matemática tenían que ver la forma en cómo hacer un examen de forma virtual. Un examen que no solo fuese de contestar, sino de dejar constancia del procedimiento. Son retos que hasta este día han sido ya superados, posiblemente. Que ya sepamos cómo poder realizar una evaluación de forma virtual, a pesar de que dentro del sistema de educación a distancia existen personas con capacidades especiales. Hace año y medio, en el ciclo de 2020, si no me equivoco, en una de las asignaturas que yo impartía, estaban haciendo una práctica estudiantes ya de último año. Y dentro de los estudiantes asignaron a mi grupo, en la materia que llevaba, asignaron a mi grupo un estudiante no vidente. ¿Y cuál era la tarea? ¿Cuál era su proyecto? Impartir una clase virtual a mi grupo de estudiantes. Se le proporcionó una agenda. Se le proporcionó una agenda a desarrollar en la tutoría. Bueno, teníamos 6 meses de haber pasado aproximadamente 6-7 meses de haber pasado de lo presencial, de lo semipresencial a lo virtual en el caso de la modalidad. Y de pronto, bueno, ¿cómo vas? Fue una pregunta que incluso yo llegué a hacerme por el hecho de que son estudiantes como tal y tenían que enfrentarse a una práctica de este tipo, dar una clase en vivo ante los estudiantes. ¿Cómo se iba a superar? ¿Cómo yo, como tutor que la iba a evaluar también, que iba a tener una consigna de evaluación para ver el desempeño de los estudiantes, iba a evaluar? ¿Qué aspectos iba a evaluar? Sabiendo que las condiciones eran totalmente distintas a la de un estudiante que no padece ninguna enfermedad de este tipo. ¿Sí? Fue superado, ¿sí? Se cumplió con el proceso, se cumplió con impartir esa clase en vivo ante los estudiantes, y es ahí precisamente donde uno se da cuenta de la necesidad de que también los estudiantes con una discapacidad tengan todo el acceso hacia los sistemas de información, hacia las tecnologías. Un orden en el que se llevó a cabo aquella práctica que prácticamente no tuvo mayores observaciones. Bueno, entonces, ¿qué significa? Se utilizó una buena didáctica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque posterior a esa práctica yo consulté nuevamente al estudiante. Y ella me decía, yo tengo a una persona a la par que me está orientando en cómo se da esa clase, en cómo se ha impartido esa materia para poder seguir el mismo método. Y eso era importante. Es decir, que ese tipo de estudiantes tampoco los dejan solos. Es decir, en la parte de la discapacidad tiene mucho que ver la motivación. Y en una gran mayoría de casos, muchas veces se sienten en aquella incapacidad de desarrollar alguna actividad, X o Y actividad. Sin embargo, cuando hay apoyo, no solamente del familiar, de un familiar, ya sea este hermano, primo, la madre, sino también hay apoyo de parte de los profesores que la estén formando en su momento. Ahí es donde uno se da cuenta que puede existir una inyección de no sé qué palabra utilizar, pero esa motivación, ahí es donde se le puede inyectar esa motivación para que las actividades sean desarrolladas de una buena manera por parte de las personas con discapacidades especiales, pero tratadas precisamente dentro del programa en común, ¿sí? Con todos los demás estudiantes. Por ello,
es importante precisamente que todos, sin excepción, conozcamos de esta palabra como tal. Como repito, fue algo que me llamó la atención en este documento, que es acerca de la alfabetización digital. Que todos tengamos, o que todos tengamos precisamente ese acceso a la información. Es posible, no sé, que cuando ustedes lleguen a su práctica se encuentren con un caso así. Como ustedes saben, ahorita la modalidad ya están regresando a las aulas por grupos. Creo que un día va un grupo, el día siguiente va otro grupo y hay otro grupo que se queda, que todavía no se presenta, que lo mantienen de manera virtual, aunque ya son menos. No sé si... Bueno, alguien ese día también me comentaba que conocía a una persona con una discapacidad. No sé si fuiste tú, Kenia, o fue alguno de tus otros compañeros, pero va a ser importante el hecho de cómo nos vamos a enfrentar a esa situación, ¿sí? Yo mencioné que conozco a una niña que tiene síndrome de Down, que va ahorita a segundo grado. E incluso con ella los docentes son un poco flexibles de que a la mamá se le entregan a las 11 de la mañana o 11:30, porque la niña no aguanta toda la jornada escolar. Mencionaste una palabra muy importante y es flexibilidad. Aunque esté con todos los demás estudiantes, siempre hay que tener un poco de, precisamente, flexibilidad hacia ese estudiante. Porque para ellos, o lógicamente, es un cansancio estar en unas jornadas extremadamente largas. Es importante ir rodeándonos precisamente de situaciones de ese tipo para saber, bueno, tengo que observar cómo atienden a X tipo de estudiantes para saber cómo lo voy a hacer yo. Pero como bien lo has visto en este no sé si has tenido la oportunidad de leer también este documento. Porque no solo se trata de la situación con respecto a las discapacidades como tal, sino a la diversidad como tal, que eso es un punto hoy en día demasiado delicado y que también requiere de entender, ¿sí? Así lo voy a mencionar, de entender esta situación con respecto a la atención a la diversidad. Poco a poco, lógicamente, el mundo cambia y eso creo que está pues a la vista de todos. Y siempre hay que tener como futuros educadores no solo flexibilidad, sino también respeto hacia los diferentes tipos de personas, padezcan o no una discapacidad. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener una oportunidad o más de hacer algo y todos como tal tienen o tenemos retos por cumplir. Entonces va a ser importante precisamente que prestemos precisamente mucha atención a estos términos como tal. No recuerdo si en este documento aparece el término de diversidad. Por acá estoy bajando un poco. Recordemos que la lectura es bastante amplia en ese sentido. Toca bastantes aspectos, pero acá me recuerdo que les mencioné esta parte de la discapacidad, ¿verdad? Los diferentes tipos de discapacidad que hay. Y bueno, creo que no está el de diversidad como tal, pero creo que se entiende hacia qué va dirigido precisamente este término como tal. Siempre hay que ser equitativos en todas las actividades también. Es decir, el hecho de ser flexibles a algo no significa, claro, que va a tener preferencia sobre los demás, ¿sí? Únicamente va a requerir mayor atención y un mayor cuidado pues al momento de enseñarles, porque como ya lo pudiste ver,
no solo se trata de enfermedades, de alguna discapacidad física. En la parte de discapacidad hay muchas, hay múltiples, y incluso la falta de aprendizaje, aunque no sea una discapacidad física como tal, también forma parte de ese conjunto. Entonces, va a ser importante, pues, que, como ya bien me lo mencionaste, poner atención a esos detalles, a ver qué es lo correcto y qué no, como lo que pudiste ver en el video, ¿verdad? Cerca de la atención al niño que parecía de que veía flotando las letras, y que aparte de eso la agresividad por parte de él en algunos momentos, y ser conscientes precisamente a la hora de impartir X o Y asignatura. Muy bien, te dejo ahí por si querés participar, por algún comentario que querrás agregar ante lo que se acaba de decir. Respecto a todo lo que ha mencionado el licenciado, creo que tiene razón. Realmente es necesario al conocer más herramientas digitales, porque existen muchas herramientas que pueden ayudar a los docentes para situaciones, digamos, de enseñarles a niños que tal vez tienen problemas de lenguaje, porque hay algunos que su problema es el habla. Bueno, hay otros que su problema es que no logran escuchar bien, y hay muchas aplicaciones que tienen esas ventajas. Y como usted decía, de que es bien curioso de que primero la teoría y después la práctica, pero sí tienen razón en hacerlo así, que primero nos muestren la teoría, porque de lo contrario, uno con la práctica lo que hace es que va aprendiendo automáticamente por medio de los iconos, pero no aprende en sí por qué fue creado ese programa, cuál es su finalidad. Incluso muchas veces nos limitamos a que en ese programa solo se puede hacer tal cosa. Y tal vez el programa tiene muchas cosas más que pueden ayudar a los docentes y a los estudiantes. Entonces, sí es necesario conocer todo ese ámbito. Realmente sí, fíjense que hace ya un tiempo yo, revisando precisamente aplicaciones que nos ayuden a mejorar en algunos aspectos, hay una que me llama mucha la atención, que se llama Ariandina. Esta aplicación contiene diferentes, incluso talleres adicionales. Bueno, ¿para qué? Bueno, ¿en qué me pueden ayudar de pronto? Ver cuestiones particulares. Acá encontraba yo 3. Bueno, últimamente ha aparecido uno más, o han agregado uno más. Esos cursos, bueno, hay de diferentes tipos, pero hubo 3 que me han llamado la atención. Uno de ellos se llama las TIC en los procesos de formación, ¿sí? Las tecnologías de la información en los procesos de formación. La mediación pedagógica en las TIC, ¿sí? La mediación pedagógica en las tecnologías. Y hay otro también importante, la humanización de las TIC en la educación. A veces nosotros podemos decir, bueno, no necesitamos conocer más de ellas, pero como ya lo mencionaste, muchas veces necesitamos conocer más acerca de diferentes aplicaciones o tecnologías. Como lo decías, muchas veces nos centramos yo puedo hacer solo esto en X aplicación. No vayámonos muy lejos. Por ejemplo, vámonos a una aplicación de compartir información, por ejemplo, WhatsApp. Bueno, WhatsApp antes solo era para escribir mensajes, nada más, para escribir, recibir mensajes. Luego le agregaron la parte de las llamadas, posteriormente le agregaron el poder hacer videollamadas. Y hasta hace poco tiempo, para crear, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, había que pedir los números a cada uno. Eso para poner un ejemplo. ¿Será hoy necesario? Ya no lo es. Ahora basta con mandar el enlace de invitación y ahí llega precisamente, ahí se pueden incorporar a un grupo. ¿Cómo surgió ese día? A partir de la aplicación Telegram.
En Telegram, que es otra aplicación similar a WhatsApp, se manda únicamente, y lo menciono porque ya tuve la oportunidad de trabajar en otra asignatura en la que el medio de comunicación no era WhatsApp, sino que Telegram. En Telegram se manda el enlace al estudiante y es el estudiante el que se une mediante el enlace. ¿Qué diferencia hay entre ambas aplicaciones? Bueno, en WhatsApp se ve el número de la persona ya agregada al grupo, pero en Telegram no. En Telegram únicamente se ve un nombre de usuario, si es que lo ha creado al momento de crear su cuenta. Caso contrario, sí se observa el número. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque nos damos cuenta de que cada vez aplicaciones tan básicas como WhatsApp o Telegram están actualizando, ¿sí? Están actualizando las herramientas ante las necesidades actuales. De hecho, para toda la comunidad estudiantil básico, no sé si has tenido la oportunidad de darte cuenta de ello, han logrado un convenio en el que, según la compañía telefónica que el estudiante tenga, ¿verdad? O que el padre de familia tenga para el hijo o los hijos que tengan en la parte básica, les están dando herramientas, ¿sí? Les están dando herramientas para que puedan conectarse a Internet sin la necesidad de gastar su dinero. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar sobre ello. Y lo curioso es, ¿qué aplicaciones están dando? Bueno, una de ellas es WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Drive, creo que YouTube, y unas otras más, y algunas otras más. Entonces nos damos cuenta, bueno, cómo a través de la tecnología se está logrando solventar todavía la situación de la presencialidad no total o de la semipresencialidad dentro de la educación actual, y que lógicamente está beneficiando en general a la comunidad estudiantil. En teoría, sin excepción, porque como menciono, todavía hay mucho estudiante que posiblemente no cuente con la tecnología suficiente para poder recibir una educación virtual. Y dentro de la educación especial, precisamente, lo es quizás. Espero no sea así, pero puede que lo sea todavía más. Entonces, es importante siempre, como diríamos a buen salvadoreño, escudriñar cada aplicación, ver qué tanto yo puedo conocer. Por ejemplo, de pronto una aplicación como GeoGebra en el área matemática, me ayuda para graficar. Yo puedo hacerlo a mano y de pronto, por medio de la aplicación, ver si mi gráfica quedó bien. Y así se pueden enumerar muchas aplicaciones que nos pueden auxiliar en el área matemática. Bueno, de pronto vemos el área de la informática, que es todavía más amplia y que se está actualizando todavía más rápido. Es decir, hay actualizaciones no cada año, cada mes, cada semanas. Hay nuevas actualizaciones, hay nuevas herramientas que incorporar. Entonces, siempre va a ser importante ir conociendo cada aplicación y saber qué beneficio puede traer para mí, considerando pues toda esta situación. De hecho, creo que parte de su tarea 1 es referente a ello, ¿verdad? Que es, quiero revisar acá tengo el documento en la mano, que es precisamente acerca de, acá lo tengo, cómo pueden las TIC contribuir o facilitar la educación especial inclusiva en nuestro país. A eso va relacionado, a cómo se está actualizando la tecnología y cómo pueden facilitar esta educación especial inclusiva, valga la palabra, ¿verdad? Porque ya hace alusión directamente a eso, a que vaya referido a la educación especial inclusiva. Con respecto a ello, ¿ya tenés la idea de cómo vas a desglosar, si lo vas a hacer como país o en un área específico, este ensayo? Pues pienso delimitarlo a la zona en la que resido, que sería la zona de San Ignacio. Muy bien, y lo vas a delimitar a un nivel y área específico dentro de las que ahí se mencionan en la consigna.
Creo que sí, licenciado, pero la verdad que no he decidido aún. Vaya, muy bien. Entonces, para ir finalizando, ¿verdad? Tomemos en cuenta que, bueno, la hora límite para entrega va a ser el 11 de marzo es decir, el día viernes, si no me equivoco, a las 11:55. Este ensayo acerca de las tecnologías de la información, ¿verdad? Cómo pueden contribuir o facilitar la educación especial inclusiva en nuestro país. Al menos ese es el tema general. Ahí ya me mencionaste que lo vas a desglosar. Ahora bien, con respecto al ensayo precisamente que deben entregar, ¿tenés alguna pregunta de la que todavía tengas alguna inquietud por ahí acerca del ensayo que deben entregar como tarea 1? Solo una consulta, que he tenido ese problema en otras asignaturas porque hay tutores que el ensayo nos piden que les coloquemos encabezado. En otro ciclo yo entregué un ensayo porque yo sé que no se les colocan los encabezados como introducción, conclusión y demás. Y me dijeron que hizo falta esa parte. Entonces, quisiera aclarar un poco eso. ¿Verdad que el ensayo no lleva los encabezados, sino que va de corrido? Licenciado, no se le escucha. No había encendido el micrófono, las disculpas ahí. Vaya, como ejemplo de ensayo, si se recuerdan, yo les mostré ese documento, el primero, el papel de la educación en algunas películas. Démonos cuenta de la primera página. ¿Qué va en la primera página? Va el título, luego resumen. Bueno, ¿qué es el resumen? Bueno, ¿de qué trata el ensayo? ¿Sí? Y posteriormente, si vemos, va una introducción. Voy a ir solo corriendo acá, para que veamos. Va corriendo, corriendo, y acá están, digamos, las películas, ¿sí? En ningún momento hay una introducción como tal, como lo es en una investigación o como lo es en otro tipo de trabajo. Aquí, como introducción, por ejemplo, en este ensayo, ¿qué es lo que hace? Bueno, copia el argumento de una película, ¿sí? Y todo ese argumento está acá. Veamos. Llega después a hablar un poco acerca de ello. Y va bajando hasta empezar a hablar de los roles que han identificado en las películas, ¿sí? Que es la exclusión del sistema escolar, la educación formal como función social, y acaba desglosando, pero en ningún momento van como un título o como un subtema. Entonces, esto prácticamente va de corrido, lo podés iniciar como una introducción, pero de corrido. Veamos, acá prácticamente lo podés comenzar como el argumento o lo que observas en tu zona de residencia, algo así, por mencionar algo, y vas desglosándolo poco a poco, de acuerdo a cómo tenés tu tema planteado o a cómo lo llegues a delimitar. Además, precisamente en la rúbrica, bueno, primero hace la distinción en el hecho de que el ensayo no es lo mismo que el resumen. Es una investigación corta, ¿sí? Por lo tanto, al ser corta no requiere introducción, no requiere objetivos, no requiere nada de eso prácticamente. Y acá están básicamente los criterios. Ahora, lo que se va a observar precisamente es el flujo de ideas, que todo sea coherente, que todo vaya caminando bien.
pero en ningún momento, si te das cuenta en la consigna, habla de que la introducción esté correcta, que el cuerpo del ensayo esté correcto. No, lo habla en general. Redacción. ¿De quién? De todo el flujo de ideas. Inclusive, veamos, acá no nos habla de portada como tal, ¿sí? Pero sí podemos observar, bueno, tal vez sea necesario pues, que agreguen una portada, eso sí, para identificar lógicamente el documento, pero ya posteriormente solo se van a tomar el número de palabras en el cuerpo del trabajo, ¿sí? En el cuerpo del trabajo. Creo que por aquí lo menciona en algún momento la rúbrica. Acá está, veamos, incluso se van a instruir las citas. Ahora, el ensayo, el ejemplo de ensayo, es directamente así, de esta forma. Y todo prácticamente va de corrido, no necesita ir separando por capítulos o subcapítulos. Ahora sí concluye, veamos, concluye los roles importantes, ¿sí? Del tema que al que estamos enfocando el ensayo que estamos trabajando. Eso sí, es importante que lo detecten, ¿verdad? De que no solamente se trata del cuerpo, sino también concluir mi ensayo. Porque, como repito, es una investigación, pero más detallada, más resumida. No sé si me doy a entender, Kenia, no sé si queda clara esa parte. Sí, licenciado, ya tengo una idea entonces de cómo va a ir el documento, porque sí, como le digo, ya en ocasiones he tenido esa dificultad, entonces, pero hoy sí ya entendí cómo va. Vaya, muy bien. ¿Hay alguna otra consulta que querrás hacer? Hasta el momento no, solo esa era mi duda. Vaya, muy bien. Bueno, ¿algo más que querrás agregar sobre lo que se ha hablado esta noche? Bueno, como lo decía al inicio de esta tutoría de repaso, considero que es bastante importante todo el material que nos están presentando y también todos los aportes que usted nos está dando referente a cada uno de los documentos que se encuentran ahí, porque muchas veces leemos, pero hay partes claves que no nos fijamos, que tal vez nos saltamos. Por ejemplo, lo que usted mencionaba sobre la digitalización, todo referente a eso, en ocasiones uno no analiza esa parte y sí es bastante importante que ya sea que trabajemos en un futuro como docentes o en cualquier otra área, pues es necesario conocer diferentes herramientas y también saber cómo desenvolvernos con personas que tienen ciertas discapacidades. Solamente y agradecerle por su tiempo, licenciado. Vaya, muy bien, pues agradecerte a ti por la asistencia esta noche, ¿verdad? Como lo he mencionado, en las de repaso no va a haber agenda, sino más bien un poco de análisis de los documentos únicamente. Y que es importante precisamente la presencia de ustedes para que de esa manera podamos hablar de algunas cuestiones importantes que de pronto ustedes, como bien me decías, no logran comprender o lo pasaron por alto. O sea, pues de pronto se pasó por alto, no le di mayor importancia a esa frase y que muchas veces puede llegar a ser importante y tener un impacto dentro del ámbito como tal. Entonces, bueno, si no hay más que agregar, ¿verdad? Como repito, agradecerte por la asistencia esta noche. Este sábado tenemos la segunda tutoría. Tengo entendido que vamos a pasar ya a la unidad número 2 y vamos a tocar, bueno, creo o creería, se van a socializar los archivos que vayan relacionados a la unidad 2, en el que ya vamos a ir avanzando un poquito más, ¿verdad? Ya nos vamos a ir adentrando. Si tomamos en cuenta que va a haber una tutoría por unidad, por el hecho de ser 6 unidades como tal, voy a revisar la orientación.
Y es correcto, en la tutoría 2 prácticamente ya nos vamos a ir involucrando un poco a la parte de la unidad número 2. ¿Qué tiene que ver la unidad número 2? Bueno, los aportes de las TIC a las necesidades educativas especiales. Entonces, hoy los aportes, ¿sí? Ya hablamos de la educación especial y de la necesidad que requiere. Y de alguna otra manera hemos hablado de cómo pueden aportar, pero ya en esta unidad sí, ya vamos a ir directamente a ver cómo las TIC van a contribuir en la atención de las personas con necesidades educativas especiales, tanto en el área de comunicación, educación, la parte creativa, la autonomía personal, la formación laboral, porque no solo se va a tratar de que se gradúe de un 9º grado, de un bachillerato, de una universidad, sino cómo se va a insertar al área laboral, ¿sí? Cómo va a meterse a la vida laboral. Y el rol del docente, claro, ante la incorporación de las TIC dentro de la necesidad educativa especial. Entonces, eso creo que se va a tocar el día de sábado, el día sábado en la tutoría número 2. Espero que ya desde el viernes estén los materiales. Lógicamente va a ser casi imposible que hayan leído un material completo o al menos iniciado un material para ese día, pero vamos a socializar y va a tratar de explicárseles en qué va a consistir cada uno de ellos, para que en la próxima tutoría de repaso, que sea dentro de 15 días, lo podamos discutir un poco y solventar pues aquellas inquietudes que ustedes tengan con respecto a un material. Entonces, agradecerte por la asistencia, recordar que nos tenemos tutoría el día sábado a las 8 de la mañana, recordar la entrega de la tarea más tardar para el día viernes, que es la fecha límite, y pues con eso nos vamos a quedar esta noche. De mi parte es todo y desearte una feliz noche. Bueno, muchas gracias, igual.